Yang Yang SP. Ya he tenido ocasión de jugarla, probarla, testearla, entender todos sus techos aún sin existir Sui Sui, que es la que la va a elevar al mejor equipo del juego. Y he de deciros dos cosas, y es que eso del mejor equipo del juego se está dando una vez cada 2 o 3 meses en Wuthering Waves, y esto es un tema interesante a charlar en otro vídeo. Y dos, Yang Yang SP es la imagen principal a día de hoy de Wuthering Waves, con lo cual para Kuro Games va a ser y es un personaje muy importante, pero hasta cierto punto y solo para vendértelo. Así que quedar hasta el final porque vamos a hablar no solo de si es más pool y si es muy fuerte, sino de todo lo que han construido alrededor de un solo personaje. Así que dejar un buen like, una buena ultida de Met, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Tenéis una suscripción lunita todos los días para apoyar el canal de forma free to play. Ya sabéis que todo lo free to play en este y más vídeos ayuda a que la ganéis. Suerte. Bienvenidos invitados a los streams, que aprovechen si están comiendo, y gracias por estar detrás de la pantalla. Y vamos con Yang Yang SP. ¿Cuánto merece la pena? Pues bien, lo de Yang Yang es un caso, porque es objetivo que va a salir, y cuando salga Sui Sui, pues que va a salir no, sino que ya existe en el juego, y cuando salga Sui Sui es el mejor equipo del juego de forma real, y tiene toda la pinta de que todavía le falta un soporte dedicado para hacer un mono Havok, un mono destrucción, con lo cual va a mejorar más todavía. El bloque de Yang Yang se divide además en dos bloques importantes. El bloque número 1 es los nuevos o los free to plays, o los que tengáis pocos equipos en general y llevéis poco jugando, o sobre todo los que habéis empezado a jugar Wuthering Waves a raíz de este canal y de la comunidad que se formó desde el otro canal de Genshin Impact, es decir, todos los que estáis viviendo la aventura juntos. Y aquí he de recordar, porque me estáis preguntando mucho, preguntas que son repetitivas sobre el principio del juego, porque muchos han empezado a jugar con la colaboración, con esta versión o con el lanzamiento en Xbox, y recordar que este canal lleva muy poco y hay muchas guías de principiantes, porque yo he pasado por ese camino vuestro hace bastante poco. Así que recordar que todas las dudas de personajes nuevos, de personas que estén jugando nuevas en el juego, de cualquier cuestión que te surja de recursos o de algo que uno nota que es porque es principiante, hay guías de principiantes y muchos vídeos con las dudas que yo mismo tuve, al igual que vosotros al principio, los primeros vídeos de este canal. Os recomiendo ir a verlos. Pues bien, Yang Yang enfocada para jugadores nuevos, y ahora hablamos de los antiguos, que también hay para vosotros. Yang Yang para jugadores nuevos es más pool, sí. De hecho, Yang Yang sería el personaje más recomendable que jamás podría dar literalmente mi opinión en cualquier cuenta, por dos cosas muy sencillas. Uno, es fácil de construir, es un nivel de poder abismal, y no solo eso, sino que va a ir de la mano con los personajes que van saliendo, como el propio Robert Electro, como Sui Sui, que también la podréis sacar si va con Yang Yang, o como seguramente Suomin o algún futuro sub DPS que vaya a ir con Yang Yang. Número 2, su set le da ya no solo probabilidad crítica, daño, ataque cargado, le da 10 de recarga de energía, con lo que al final los ecos es un poquito más fácil de construir que otros personajes, solo buscar todo ecos de probabilidad crítica, daño crítico, ataque porcentual y cargado. Y luego el otro motivo es que es muy fácil de jugar. De hecho, no lo añadí en la build porque hasta ese entonces no lo había descubierto, pero Yang Yang SP es el primer personaje que puedes jugar solo manteniendo el botón de golpear. Tú mantienes el clic y vas haciendo lo que te marca el juego en la rotación, tal como expliqué en la build. Os recomiendo ir a verla bastante y repasarla para aprender a jugarla muy bien. Y tú dejas marcado el clic literalmente en Yang Yang, y simplemente cuando entras, que ya te da la primera carga, la pasiva de la intro, haces la primera cadena de ataques normales para que te dé la segunda carga, solo dejando presionado el botón. Se activa la habilidad elemental especial, pues la activas, luego el cargado se va a iluminar también, pues sigues manteniendo pulsado y el cargado especial se va a hacer solo. Ahí tiras la ulti, que te va a volver a dar otra vez otro cargado especial, y tú después de la ulti sigues manteniendo eso, dándole a la habilidad elemental cuando se ilumina y al cargado cuando se ilumina, y ya tienes la rotación. Es extremadamente sencilla. Si estás empezando a jugar ahora, Yang Yang es un personaje que tiene futuro, que ya tiene un mejor equipo del juego con Chisa, Sui Sui, que no ha salido, y Chisa ya existe, que muchos la tendréis, o vendrá algún rerun, que se puede jugar con Sui Sui, y como sub DPS se puede jugar a muchos personajes, tanto gratis, free to play, como el Robert Electro y como Rebeca, para quien la sacó, quien la tiene gratis de jugar la colaboración, como otros personajes que saldrán y que ya existen, algunos como Frolova y otros que saldrán como seguramente Suomin. Así que es un personaje con presente, pero sobre todo con futuro, y esto es muy importante porque ya tendrás un hipercarry que te carree todo el juego, y que, como digo,
Wuthering Waves tiene un sistema de combate que a veces sí es complejo y eso es divertido para muchísimos jugadores. Pero Yang Yang es fácil y eso va a ayudar a mucha gente nueva a que se pueda integrar mejor y al menos tenga uno o su segundo o tercer equipo que le puedan hacer todo el contenido, sobre todo los endgames, fácilmente para poder acceder a todos los recursos, para poder utilizarlos para subir personajes, divertirse mucho más, probar cosas, ser más fuerte y tener una cuenta mejor construida, etc. Está en su mejor momento, es el mejor de los gachas actuales a nivel mainstream AAA, pero hay muchísimos banners, muchos personajes buenos, acaba de pasar los banners del aniversario y viene la colaboración con Cyberpunk, aparte de que seguramente siga viniendo tu waifu favorita o ese personaje que es indispensable, que necesitas y que no te puedes perder. Así que, Loot Bar, hay un descuento increíble, tenéis los más grandes descuentos y las más grandes oportunidades de todo el mercado gacha, os ahorráis muchísimo, apoyáis el canal, tenéis descuento ya no solo en Wuthering Waves, sino todo el resto de gachas que juguéis y además ya hay juegos con descuento en la plataforma y un montón más de facilidades para que vuestra experiencia y sobre todo vuestro ahorro se maximicen. Así que calidad, seguridad y gracias por usar Loot Bar. Y ahora es donde vamos con los antiguos. Aquí llega este problema que os he dicho antes de si todos los DPS son el mejor DPS del juego cuando salen, ningún DPS es bueno, ningún DPS es el mejor DPS del juego, porque en mes y medio, 2 meses igual ya es otro, igual sale King Xiao y mejor DPS del juego King Xiao por encima de Chisa, o sea, de Chisa de Yang Yang. Pues bien, he aquí lo importante para personas antiguas. La realidad es que sí. Desde la 3.0 la High Roy, todos los DPS que han salido tienen de una u otra forma un techo muy grande y si no son el mejor DPS son el segundo mejor DPS del juego. Han salido literalmente 4 DPS que tienen en una u otra condición, con o sin dupes, con o sin su mejor equipo, un top, un techo en el juego que son Aemeth, Hiyuki, Luke y Sigrika, 4. Con Yang Yang ya son 5 y recordando que Cartetia techeó el juego cuando salió en Septimont. Era el mejor DPS del juego, pero duró 2 meses. Y ahora de estos 4 DPS, 5 con Yang Yang por encima de Cartetia, aún faltan por salir hasta acabar el año natural de Wuthering Waves, King Xiao, Jin Gran y Xin. Xin se dice que quizás es un soporte para otro DPS de la 4.0 o puede que sea el DPS con el rover de soporte y un soporte extra como Suoming. No se sabe, pero por ahora Yang Yang ya ha vuelto a techear y quedan King Xiao y Jin Gran, que puede que techeen y si no techean son el segundo tercer mejor equipo del juego y tendríamos 7 DPS por encima de Cartetia en menos de un año, en el top 7, que serían ellos 7 más Cartetia 8 y luego debajo le sumas 1 o 2, ya tienes el top 10 y ya tienes en 2 años 20 y pico de equipos que la gente ya no va a saber qué jugar. Aquí es importante, como digo, lo comentaré en otro vídeo, que separemos 2 cosas. Cosa número 1, facto monumental de la comunidad de Wuthering Waves. Todos los equipos sirven para todos los endgames y aunque esté todo a C0, un equipo bien construido te da el DPS suficiente para pasar los endgames con todas las recompensas, que es lo único importante. Y luego en la Matrix, que es el endgame difícil, la dificultad no es que tengas equipos con dupes, la dificultad es que tengas muchos equipos, que tranquilo lo conseguirás cuando lleves mucho tiempo jugando. Entonces, ¿cuánto merece la pena realmente Yang Yang para los antiguos? Pues bien, solo si no quieres otra cosa de las que va a salir, si te sobran astritas, si ya tienes lo antiguo, si tranquilo que Chisa va a tener 2 usos en la Matrix y solo la usas en un equipo que va a ser seguramente el de Hiyuki, aunque Sui Sui va a ser el best in slot del equipo de Hiyuki, pues quizá sí es un complemento y un equipo extra que te va a venir increíble, siempre y cuando Jin Gran o King Xiao te llame menos la atención, porque como dije en otros vídeos, King Xiao va a ser de tensión de tonalidad porque ya está la beta y se conoce, con lo cual va a ir con Denia. Si no sacaste a Denia, quizás tiene un equipo con Linae Morni, pero si ya tienes a Aemeth, Linae Morni, igual ya no quieres jugar King Xiao, a pesar de que te guste mucho y quizás sea la resonadora del centinela, que se dice que el primer centinela jugable es Xin, que esto para mucha gente es una locura. O en la beta, en otra de las betas que ha salido, Xin tiene otro nombre y está ya la gente dudando de si a lo mejor pasa una cosa rara ahí y no voy a entrar en detalles de lore. Cuestión que quizás hay que tener paciencia y que Yang Yang sí es un personaje que merezca la pena, o que quizá en la High Roy solo has sacado a Hiyuki y no has sacado a Luke, a Aemeth o a Sigrika. Las dos más populares han sido literalmente Aemeth y Hiyuki y te hace falta algún equipo más. Pues si tienes un equipo full de Aemeth y un equipo full de Hiyuki, ahora te cuadraría perfecto un equipo de Yang Yang más Sui Sui y luego quizás esperar a Xin sin mirar a Jin Gran y sin mirar a King Xiao.
Qin Xiao es algo extraño porque iba a ataques cargados, a escudos y a vida, y ahora se dice que va a daño de eco. Quizá este cambio hace que haya gente que ahora diga, pues sí lo voy a sacar, y gente que diga, pues ahora ya no lo saco porque daño de eco me da igual. A lo mejor tienes a Lucila, pero la quieres jugar con Hiyuki y el meta de ecos no te gusta, que le ha pasado a mucha gente. Y a mí personalmente, por descartar alguna mecánica, prefiero descartar el daño de ecos y así me preocupo por el resto de equipos, a pesar de Sigrika, a pesar de quizá Jingran. Lo de Jingran no se sabe, y también la otra variante se dice que va a cargados, más escudo, más vida, y su vesting slot quizás es Juno. Entonces, como esto no se sabe, hay que tener paciencia y esperar a ver cuánto te chea Jingran, o si no te chea, o si aun techeando te da exactamente igual, o las animaciones, que esto es muy importante para saber si un personaje te gusta. Así que, mientras esperas, todavía quedan días de donas de Yang Yang, quédate hasta el último día para saber si salen gameplays o puedes decidir, pero si no, la opción sólida es Yang Yang, y Jingran y Qin Xiao ya rerunearán. No hay que tener ansiedad y, sobre todo, no hay que tomar decisiones precipitadas, y no hay que, cuando te enamoras de un personaje, decir yo, ahora, lo quiero. Porque a lo mejor Qin Xiao es muy buena, pero es muy buena si juegas Lina de Morni, y no vas a poder jugar Lina de Morni porque la estás jugando a lo mejor con Aemeth o el segundo dupe, o sea, el rayito, la segunda carga, la segunda utilización de la Matrix de Morni, la estás usando con Rebeca y con Lucy en la Matrix. Entonces, igual Qin Xiao no puedes jugarla, y es un skip claro para tu cuenta porque son mecánicas antiguas y no nuevas. Así que cuidado, y Yang Yang es para los antiguos una decisión un poquito más delicada y hay que tener en cuenta más factores. Pero a la duda, ya sabéis lo que dicen, y sí recomendaría a Yang Yang como un pick un poco más sólido que Qin Xiao y Jingran, porque Qin Xiao y Jingran, todo lo buenos que puedan llegar a ser, que nadie dice que no, están justo delante de Xin, y quizá prefieres sacar a Yang Yang, ahorrar la versión 3.6 e ir con muchísimas protogemas, astritas. Ay, ya me funan, me equivoco en un término. Ir con muchas astritas a Xin, Suoming y todo lo de la 7. O sea, la 3.7. Así que, poquito más. ¿Cuánto es de fuerte Yang Yang? Sí. ¿La necesito en mi cuenta? Por supuesto. ¿Y con S3 es el mejor DPS del juego con un poquito de distancia de los demás? Sí, es una locura. Cuidaos mucho, tener muy buen día, gracias por ir hasta el final, no seáis miñimiñis, compartirle este vídeo a cualquiera que encontréis, a vuestros amigos que diga, pero entonces saco a Yang Yang o no saco a Yang Yang. Le mandáis este vídeo que lo vea y analice. Y poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.